Ok, vamos a comenzar poniendo luz a la vela. Algo de luz. Algo de luz. A la situación. A la situación, esa es la idea que ilumine. Vamos a conversar en esta ocasión con el diputado Erwin Bazán, diputado por la agrupación política Creemos, sobre la gobernación, un poco de la oposición, y si da tiempo, pues hablaremos un poquito de los cabildos, que es un tema que está pendiente, que es, creo, de interés de Santa Cruz. Para comenzar, el diputado, ¿en qué estado está la crisis de la gobernación en este momento? Bueno, primero decir crisis de gobernación ya es... Ya no hay crisis. Ya es predisponer en una situación. Yo creo que la crisis pasa por el haber intentado, digamos, dejar a la gobernación sin cabeza. Y digo intentado porque de eso se trata todo lo que le hemos llamado nosotros el secuestro, esa aprehensión ilegal de la primera autoridad política del departamento, para dejar a la gobernación sin conducción. Afortunadamente el gobernador se ha dado modos para seguir comunicándose con su equipo de asesores y ha diseñado, digamos, su conducción de tal forma que le permita tener una comunicación directa con sus secretarios, que al final de cuentas es su gabinete. Claro. Por tanto, diría en honor a la verdad que el gobernador está tomando decisiones. Evidentemente no puede estar en terreno, no puede estar acompañando la gestión de cerca, pero esa cercanía hay que interpretarla de diversos puntos de vista. Y lo importante al final de cuentas es la visión de la primera autoridad política del departamento y que esa visión la plasme en términos de decisiones de políticas públicas. Y el gobernador... ¿Está funcionando normalmente la gobernación? Yo le diría que sí. Es más, si bien yo soy autoridad, digamos, soy diputado, soy autoridad nacional y no estoy directamente involucrado en los asuntos que hacen a la gestión de la gobernación, sí estoy imbuido un poco por la problemática, por lo que está pasando allí. Y fíjese usted, en estos primeros 100 días de la gobernación de Santa Cruz, tiene los mejores indicadores de los últimos 2 años y un poco que tiene ya el gobernador Luis Fernando Camacho en la gestión. Por ejemplo, uno de los indicadores que se suele usar para esto es el de la ejecución presupuestaria. Porque la ejecución presupuestaria lo que hace es identificar primero si la planificación fue evidentemente cumplida. Y la planificación es cumplida, por ejemplo, cuando la ejecución presupuestaria se cumple, justamente. Y la ejecución presupuestaria de la gobernación de Santa Cruz, no tengo el dato exacto, pero está alrededor del 80%, es la mejor ejecución presupuestaria de todas las gobernaciones del país e incluso del propio gobierno nacional. Incluso no hemos llegado ni a medio año todavía, por lo tanto, digamos, va a ser una supergestión en ese sentido. Evidentemente, el gobierno central se las ingenia para buscar que esos indicadores que son fríos, que son objetivos y que miden la calidad de la gestión hasta cierto punto de vista, el gobierno se da modos para evitar que esos indicadores lleguen a donde han llegado. Por ejemplo, el año pasado a diciembre, porque los indicadores miden a diciembre, asignaron un monto, un remanente de muchos millones de bolivianos en diciembre. Es decir, le entregaron dinero sin posibilidad de que el gobierno departamental los ejecute. ¿Qué significa esto? Que la ejecución bajó del 85 al 75%. Le hizo bajar 10 puntos en su ejecución presupuestaria. Pero en lo que va de estos meses a abril, sé que la gestión está muy bien encaminada. ¿Eso significa que el pueblo cruceño tendría que más o menos acostumbrarse a esta administración, llamémosle un poco compartida, con todas las dificultades que está poniendo de manifiesto? Eso significa que es una situación sui generis, pero es una situación sui generis provocada por el gobierno del movimiento socialismo, por el gobierno central. Es decir, nosotros estamos fundamentalmente haciendo respetar el derecho de los cruceños que votaron por una autoridad y que de nosotros ser, digamos, de actuar con renuencia a que se cambie la primera autoridad política del departamento, estaríamos justamente contrariando el derecho al voto popular que eligió a Luis Fernando Camacho Vaca como gobernador de Santa Cruz. Y fíjese usted, en términos constitucionales y en términos de democracia, lo que implicaría el nosotros decir, no, a nombre de qué sé yo, de estabilidad, de no sé qué, pongamos a otro. Que es cualquiera, aquí no hay que personalizarlo. Pongamos a otro porque el gobernador lamentablemente está secuestrado.
que es lo que el análisis de muchos en Santa Cruz. Pongamos a otro porque el gobernador está secuestrado. ¿Qué significa ese pongamos a otro porque el gobernador está secuestrado? Significaría conferirle al gobierno del movimiento socialismo la herramienta perfecta para defenestrar autoridades en todo el territorio nacional, sean estos del color político que fueren. Es decir, le habríamos entregado al movimiento socialismo la herramienta para deshacerse de autoridades políticas que le sean incómodas. Llámese un diputado, un senador, un concejal, un alcalde o un gobernador, en cualquiera sea este. Porque claro, si el movimiento socialismo, a través de una justicia coludida con el poder político, van a poder secuestrar a cualquier autoridad política, porque convengamos que de acuerdo a las prescripciones del derecho constitucional y de nuestra constitución política del Estado, y el estatuto, y el estatuto, Luis Fernando Camacho Vaca es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que una sentencia ejecutoriada lo demuestre. Entonces, una autoridad que es inocente, que ha sido incluida dentro de un proceso y que ese proceso está llevando adelante, digamos, todos los elementos de la investigación, una autoridad es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia ejecutoriada. Entonces, el movimiento del socialismo va a poder cursar una acusación a cualquier autoridad electa del país, alcalde o gobernador, lo van a aprender preventivamente, entre comillas, y con eso van a obligar a la remoción de esa autoridad. Eso no es correcto. Erwin Bazán cree que el MAS no tiene cabida en la gobernación. Quiero decir que no va a haber posibilidad de que, digamos, tomen la gobernación, que ese era el objetivo político, ¿no es cierto?, del MAS. Ese es el objetivo político, usted lo ha dicho en síntesis. El movimiento al socialismo quiere tomar la gobernación y muchas veces no necesita tomarla la gobernación con un asambleísta departamental electo del MAS. Muchas veces puede encontrar formas para tomarla, aunque sea de manera, digamos, enmascarada, es decir, a través de eventuales aliados o situaciones. Sí, el MAS quiere tomar la gobernación, pero esto es parte de un plan mayor. ¿Cuál es el objetivo político del MAS con Santa Cruz? Que Santa Cruz ha sido rebelde, Santa Cruz es una plaza donde el movimiento socialismo no ha logrado ganar una elección, etcétera, etcétera. Santa Cruz tiene un modelo productivo que es, por definición, una antítesis del modelo económico, social, plurinacional del movimiento socialismo, un modelo que por estos días que estamos ya en puertas de una crisis económica está mostrando que no existe modelo, que básicamente lo del movimiento socialismo es un modelo estatista, ¿no? Una excesiva intervención del Estado. Y que está haciendo agua por todas partes. Que está haciendo agua por todos lados, que quiere crear más empresas, lo acaban de anunciar días atrás, quieren crear más empresas estatales. Yo aquí solo tengo que hacer una sentencia: dejen de crear empresas estatales. El Estado ha demostrado que el gobierno y el Estado es un pésimo empresario. Dejen al empresariado hacer lo que se llama empresa privada y el Estado no debería meterse en este asunto del empresariado. Pero bueno, dicho esto, el objetivo del movimiento socialismo es desestabilizar a Santa Cruz como bastión de la oposición política del departamento. ¿Y quién es la oposición política del departamento en Santa Cruz? Bueno, tenemos evidentemente un Luis Fernando Camacho Vaca, que a decir de las encuestas es el opositor número 1 del movimiento al socialismo. Tenemos un instrumento político que está creciendo de a poco, que está encontrando norte, es nuevo, se llama Creemos. Tenemos una gobernación, tenemos una ciudadanía bastante involucrada en Santa Cruz a través de juntas vecinales, de plataformas ciudadanas. Hay una sociedad activa, tenemos un comité pro Santa Cruz que tiene su historia de haber sido bastión contra el movimiento del socialismo, bastión de las luchas democráticas de Santa Cruz para Bolivia. Tenemos los cabildos. Todo eso representa una oposición política para el movimiento socialismo. Entonces, ¿cuál es el plan? Desestabilizar a Santa Cruz. Y para desestabilizar a Santa Cruz, sin lugar a dudas, necesita tomar la gobernación, necesita aceptarle un golpe al gobernador, lo secuestran, lo llevan a Chonchocoro, necesitan destruir este instrumento que por ahora es pequeño, pero que es una esperanza, que se llama Creemos. Necesitan terminar de tomar la gobernación y así seguir avanzando. El objetivo, desestabilizar Santa Cruz. El hecho que hubieran tomado la alcaldía simbólicamente no significa nada entonces todavía, digamos, ¿hay una lucha cívica y democrática larga para que el socialismo pueda ingresar a Santa Cruz? Todavía hay resistencia democrática en Santa Cruz, pero no echemos a menos
que evidentemente hayan tomado la alcaldía cruceña, a decir del propio Evo Morales y de otros conocidos masistas en Bolivia y en Santa Cruz, que Evo Morales dijo, hemos ganado la alcaldía de Santa Cruz, cuando ganó Johnny Fernández, es decir, y hemos visto la actuación de la primera autoridad del municipio, el señor Johnny Fernández, que ha sido una actuación muy proclive al movimiento socialismo. Yo digo en términos mucho más concretos todavía, Johnny Fernández es el mejor operador político del MAS en Santa Cruz, porque disimula su masismo. Pero eso no significa ningún peligro para la Fuerza Democrática de Santa Cruz. Es un peligro, es un peligro. El municipio cruceño es un aparato político muy grande. Es decir, yo creo que el movimiento del socialismo logró un golpe muy grande al tomar la alcaldía de Santa Cruz, pero todavía hay resistencia democrática. Esa resistencia tenemos que fortalecerla. El instrumento político del gobernador Camacho tiene que consolidarse, creemos, tiene que consolidarse, tiene que crecer, tiene que terminar de tener presencia territorial en todo el departamento de Santa Cruz. La gobernación tiene que hacer una excelente gestión. A Dios gracias, los indicadores están acompañando la gestión. Si acaso lo único que puedo lamentar es que no haya todo el aparato de comunicación para visibilizar los aciertos de la gestión del gobernador Camacho. Pero todos los indicadores muestran una buena conducción, a pesar de las limitaciones, pero esto para nadie es desconocido. Claro. La gobernación tiene un presupuesto muy pequeño, es decir, un presupuesto que es incluso menor que el de la universidad y 5 veces más pequeño que el del municipio de Santa Cruz. Aún así, no deja de representar algo muy importante para los cruceños en términos de primera autoridad política. ¿Qué se está haciendo, como creemos, para... Ya sabemos lo que se hizo, pero no sé cuál es la perspectiva que tienen con relación a la situación jurídica de Luis Fernando Camacho? No hay que ser, digamos, muy preclaros para decir que la justicia en el gobierno del movimiento socialismo en los últimos 17 años ha terminado de ser se ha convertido en una especie de socio estratégico del poder político y este es un problema de fondo, es decir, la justicia entendida como una institución con poder político propio que negocia o que acuerda con el poder político de turno, sea este el que fuere, antes Evo Morales, después Yanine, después el presidente Arce. Es decir, la falta de independencia de la justicia es un problema definitivamente. Ahora bien, yendo a la pregunta, la justicia en estos 5 meses de detención, casi 6 del gobernador Camacho, ha mostrado que está dispuesta a pasarse por encima de toda norma, que está dispuesta a violar garantías constitucionales, a violentar el principio de legalidad, del debido proceso, etcétera, 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 para mantener secuestrado al gobernador. Por tanto, en lo personal no me queda ninguna duda que el gobernador Camacho no solo es presa del movimiento socialismo, sino de una justicia corrupta, coludida con el poder político. ¿Qué esperanzas le da esto al gobernador Camacho de encontrar justicia en la justicia? Ninguna. Yo diría que ninguna. Es decir, encontrar justicia en el sistema judicial boliviano es muy difícil en verdad. Yo creo que la liberación del gobernador Camacho pasa por un fenómeno, digamos, político que restaure la independencia de la justicia. Y a eso tenemos que apuntar, no solo como clase política, sino como sociedad democrática boliviana. Una reforma judicial. Una reforma judicial y, por supuesto, una restauración del sistema democrático en términos de un gobierno, un nuevo gobierno en 2025 que verdaderamente respete lo que significa el Estado de Derecho en todo lo que el concepto implica. Antes de meternos a lo que viene el 25, ¿la gestión a nivel afuera están funcionando? ¿Las denuncias en favor de Luis Fernando Camacho? Están funcionando, pero aquí quiero hacer un antecedente. Transcurrido apenas 4 meses desde que nosotros asumimos como diputados, como usted sabe, doctor, es primera vez que estamos en política, decidimos ir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y en Estados Unidos conversamos con muchas autoridades en materia de derechos humanos, diferentes organismos internacionales, y en ese contexto se nos informó que había muy pocas denuncias desde Bolivia en el contexto internacional. Pero acaba de salir una publicación donde están corriendo como unas 23, casi 30 denuncias contra Bolivia. Pero son denuncias, 30 denuncias de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero son denuncias que las han hecho los sujetos particulares que encontraron que fueron, digamos, vulnerados sus derechos. ¿Sí?
a mí me vulneró un derecho del movimiento socialismo. El caso terrorismo y todos estos otros casos que pasaron hace 10 años. Pero no son denuncias que hubieran sido planteadas por el sistema político. Okay. Entonces hago un distingo, es decir, yo me puedo defender, pero no es que hay un sistema institucional, un entramado democrático, un sistema político que reaccione ante las vulneraciones que ha hecho sistemáticamente durante 14 años y un poco más el gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer nosotros como bancada nacional de Creemos? Decidimos no dejar pasar una semana sin que estemos permanentemente denunciando y o actualizando a los organismos internacionales sobre las vulneraciones al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a la justicia, a los ciudadanos particulares, etcétera, etcétera. Con esto lo que le quiero decir, doctor, es que estamos denunciando permanentemente. Se está haciendo un trabajo por toda la Junta. En el tema internacional diría que estamos haciendo, no voy a decir impecable, pero estamos haciendo un trabajo muy prolijo en estos 2 años que somos bancada nacional. Estamos denunciando. Ahora, usted sabe bien que las denuncias a nivel internacional tienen un proceso, tienen un ritmo, tienen unos tiempos, pero van a rendir fruto en el momento que sea necesario. Ya. Ahora vamos al 2025, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué están haciendo las fuerzas de oposición para buscar una cierta unificación, que es un reclamo aparentemente ciudadano también? Hay aquí una primera idea que creo que está medianamente instalada, pero creo que tiene que seguir propagándose esta idea para no dejar única y exclusivamente a la clase política tradicional tomar las decisiones de lo que va a hacer la oposición política. Creo que la idea es que haya un gran movimiento ciudadano, nacional, que exija, digamos, a la clase política actuar en coherencia y buscar esos caminos de unidad. Como usted sabe, en política muchas veces los viejos políticos nos han acostumbrado que ellos quieren la unidad, pero todos detrás del candidato. Sí, la unidad vale si es conmigo por delante y ustedes atrás. Entonces, no es esa la unidad que quieren o queremos los bolivianos. ¿Qué es lo que se está trabajando exactamente ahí más o menos? Hay acercamientos con diferentes movimientos ciudadanos que se están trabajando, que se están sosteniendo, porque también hay que hacer camino. Y muchas veces ese camino se conoce públicamente porque hay eventos que son públicos, reuniones con movimientos ciudadanos, con organizaciones de la sociedad civil, pero la mayor parte de ese camino es un camino, digamos, sereno, porque las confianzas se construyen. Entonces se está acompañando a diferentes organismos organizaciones de la sociedad civil, organismos, etcétera, plataformas ciudadanas, CONADE, etcétera, etcétera. Se está acompañando, se está trabajando en agendas comunes. Este es un primer elemento. Luego, el diálogo con las organizaciones políticas también hay diálogo con organizaciones políticas que digamos, todavía no van a arribar a nada concreto, pero que son diálogos insosolayables. Hay que tener esos diálogos y hay que ir construyendo esa idea de unidad. Pero creo que la idea fundamental es construir una unidad que responda a los intereses del ciudadano. Por tanto, el rol activo de la ciudadanía para urgir a la clase política que verdaderamente se construya una unidad de abajo para arriba es fundamental. Alguien ha dicho de que si no hay un partido político con una musculatura suficiente, con una estructura y una organización a nivel nacional, va a ser muy difícil ganarle al MAS, porque bueno, el MAS es una agrupación de fuerzas y que además tienen la maquinaria del Estado que le funciona muy bien para hacer las elecciones. Entonces, si la sociedad civil o la fuerza democrática no tiene la capacidad de poder organizarse políticamente, va a ser muy difícil, digamos, competir de igual a igual con el MAS. ¿Cuál es su visión ahí? Las estructuras políticas en términos de presencia territorial son fundamentales. Es decir, quien crea que vamos a poder hacerle frente al MAS sin los partidos políticos está completamente equivocado. Lo digo por algunos discursos, digamos, disruptivos que se dedican a atacar a la oposición. La oposición puede tener fallas, seguro que las tiene, es todo un sistema muy complejo, son muchos actores, pero creo que no suma, digamos, el simple y llano ataque a la oposición, porque sin los partidos políticos no vamos a tener, digamos, la posibilidad de ganar el MAS. Esta es una cuestión muy clara. Ahora, creo que llega el momento de la unidad que tiene que haber entre sociedad civil y partidos políticos.
Yo estoy convencido que para el 2025 en realidad no va a haber un partido político de oposición hegemónico. Creo que tiene que ser lógicamente la alianza de voluntades, de organizaciones políticas que tengan presencia territorial, digamos, en diferentes departamentos. No creo que en la oposición, en el espectro llamado de oposición, haya un partido político que tenga presencia territorial en todo el país. Sí hay liderazgos preclaros, visibles, con algunos indicadores que los habilitan para candidatos, digamos, a presidente. Luis Fernando Camacho es uno de esos personajes políticos que tiene un nivel de notoriedad, un nivel de presencia y otros indicadores que son los que suelen evaluarse, que le permitiría tranquilamente ser candidato el 2025. Pero hay varios factores, ¿no?, que se conversarán en su momento en esa mesa de unidad. Creo que tiene que haber una sola fórmula electoral en la oposición para hacerle frente de verdad al movimiento social. Estaba haciendo seguimiento entre sus proyectos o anteproyectos que ha presentado a la Cámara y uno es precisamente el tema judicial. ¿En qué ha quedado ese anteproyecto que presentó para la preselección de los candidatos al Poder Judicial? ¿Y cuáles son las novedades comparando con lo que ha habido, digamos, si es que se tomara en cuenta, obviamente? Nosotros nos hemos adherido, digamos, simbólicamente a la idea de una reforma estructural de la justicia que llevó adelante un grupo de abogados independientes en Santa Cruz. Creo que el hecho de que se hayan recabado más de 800.000 firmas es un hecho, digamos, insoslayable, que muestra clarísimamente que los bolivianos ven que es urgente y necesaria una reforma. Ahora, en lo concreto, la Constitución Política del Estado establece que deben haber elecciones este año, en octubre. Tienen que haber elecciones de autoridades judiciales y aquí hay que hacer 2 o 3 señalamientos. El mandato concluye en enero, el 1 de enero, digamos. Y en octubre deberían ser las elecciones, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral. Lo primero es que hay que cumplir con esta previsión constitucional resguardando el derecho del voto que tienen los bolivianos. No cumplirla implica solamente el camino de interinatos. Y el interinato deja en una situación muy precaria al sistema judicial y la deja aún más presa del poder político del gobierno del movimiento social, en este caso del gobierno del presidente Arce. Por tanto, rechazamos enfáticamente siquiera pensar en la posibilidad de interinatos. Las elecciones judiciales tampoco son, digamos, la panacea que nos vendieron. Nosotros hemos criticado bastante el sistema de elección por voto popular porque en las elecciones de 2011 y 2017 los resultados nos muestran que no hay confianza, no generó los resultados, estamos peor que antes, para decirlo en términos muy simples, digamos. Estamos peor que antes, la justicia está peor que antes, la elección por voto popular no ha dado los resultados. ¿Tenemos que cambiar eso? Sí, tenemos que cambiar eso. ¿Qué posibilidades concretas tenemos ahora? Solo tenemos la elección judicial. ¿Y cómo hacemos que la elección judicial se convierta en un espacio de un primer puntapié para cambiar la justicia en Bolivia? Bueno, es posible. Nosotros presentamos, y ahí la pregunta que usted me hacía, un proyecto de ley y un proyecto de reglamento. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de la elección judicial? Que hay candidatos que presentan su candidatura y luego quienes terminan evaluando si esos candidatos son los adecuados o no, son los políticos. ¿Y de los políticos quiénes? ¿Será que las 3 fuerzas políticas evalúan? ¿Será que hay un consenso para que se logre armar la mejor terna y que esa terna sea la que vaya después a las elecciones judiciales? La respuesta es no. Finalmente, el movimiento socialismo tiene un control de 7 votos contra 3 de la oposición en la Comisión de Constitución, que es donde se preparan las ternas. ¿Qué significa? Que es el movimiento del socialismo quien aplica su filtro y decide quiénes van a ser los candidatos. Por tanto, no está de más decir algo que nosotros repetimos hasta el cansancio, y es que el movimiento al socialismo elige a los candidatos más azules. Y el resultado de eso no puede ser otro, sino que una justicia azul. Ahora ya no tiene los 2 tercios que tenía antes. ¿Eso podría cambiar en algo? Eso da, digamos, la esperanza de que algo pueda cambiar. Y usted me preguntará, ¿y usted qué ha visto dentro de este proceso? Porque ya son varios meses que estamos en este intento de encaminar la elección judicial. Yo he visto que
finalmente la prebenda y la partidización del proceso de elección judicial se están imponiendo. Y el ala del presidente Arce, que tiene un control en diputados y en senadores lo propio, está imponiéndose al ala de Evo Morales a través de prebendas, probablemente. ¿Por qué? Porque finalmente se ponen de acuerdo para imponer un reglamento unilateral. Las propuestas que presentó nuestra bancada de Creemos en reiteradas oportunidades a la Comisión de Constitución no han sido tomadas en cuenta en lo absoluto. ¿Sí? En otras palabras, el movimiento socialismo se tapó los oídos, los ojos, no escuchó ni a nuestra bancada de Creemos ni a los colegas de Comunidad Ciudadana, impuso su propio reglamento y quiere llevar adelante la elección a la medida del movimiento al socialismo. Pero como la política tiene estas cosas, ¿qué es lo que ha descubierto el presidente Arce? Que no necesita elecciones judiciales y que puede tener un sistema judicial con interinatos y así puede controlar, porque ¿qué es lo que están peleando Evo Morales y el presidente Arce? Espacio de poder. Espacios de poder dentro del sistema judicial. Entonces, el actual sistema de justicia se dice que responde a Evo Morales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente Arce? Limpiar la casa para imponer su hegemonía política entre el sistema judicial. Pero en estos tires y aflojes, como se diría popularmente, el presidente Arce se da cuenta que puede imponerse, y lo va a hacer, tal vez. que puede imponerse incluso sin elecciones judiciales, tal vez con interinatos, que es peor. Que es absolutamente peor, porque deja, insisto con el concepto, en mayor precariedad a las actuales autoridades de justicia. Las deja, digamos, en indefensión frente al poder político. Entonces, y claro, y para eso en el camino muchas veces encuentra la ayuda de alguna gente llamada de oposición y al final terminan poniéndole zancadillas. Justamente estamos ahora debatiendo el proceso, la convocatoria. Ya. Posiblemente en lo formal el movimiento socialismo aparente de que quiere llevar adelante las elecciones judiciales, pero creo, esa es nuestra tesis, que van a encontrar las formas de hacer que fracase la elección judicial para proceder a los interinatos. En cualquier modo, lo que hay que hacer es proteger la independencia del sistema judicial. Se nos va el tiempo, Erwin, por lo tanto, la posibilidad de un posible pacto político cada vez más lejos. ¿Pacto político para? Para la justicia. O incluso para tantos otros problemas que se podían resolver vía un pacto político. Digamos. A ver, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por eso se llama Parlamento, porque se supone que debemos charlar. Claro, pero mira, además hay un concepto, ¿no? Que la política es lo contrario a la idiotez. Ya. ¿No? Y acá es todo a la inversa, todo el mundo al revés. Y esto es el mundo al revés, es decir, deberíamos a través del diálogo buscar escenarios de concertación para que la gente no tenga que salir a la calle. Pero ¿qué es lo que estamos advirtiendo? Que el movimiento socialismo tiene muchísima soberbia y que ha decidido imponerse autoritariamente. Y uno luego ve el tema económico y se da cuenta por qué. Porque cuando los gobiernos no tienen respuesta frente a la crisis económica que estamos viviendo en el país, necesitan imponerse con violencia de Estado. Es decir, frente a la falta de estabilidad económica, autoritarismo. Esta es un clásico entre los gobiernos de corte populista de izquierda. Entonces, lo que vemos es que lamentablemente el presidente Arce no tiene la capacidad para frenar la crisis económica que estamos viviendo y ha decidido imponerse con autoritarismo, usar a la justicia, violar la Constitución e imponerse en todas las esferas. Viene un momento muy complicado, por lo visto. Se nos fue el tiempo, diputado Erwin Vasallo, le agradezco que hubiera comparecido y hubiéramos conversado sobre estos temas. Gracias a usted.